Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo, en este cuerpo humano que Él fue, el que Dios le otorgó, estaba totalmente 100% la deidad de Dios mismo, pero también estaba 100% la humanidad. La humanidad así como nuestro cuerpo, pero con una diferencia. Nuestro cuerpo tiende a ser ¿qué? A ser esclavo del pecado, ¿no es cierto? Porque somos pecadores. Pero acuérdate, Cristo, siendo Dios, habitando en Él corporalmente, toda la esencia de Dios, en ese cuerpo no había ¿qué? Pecado. Esa es la gran diferencia. Acuérdate, nosotros somos seres humanos pecadores, pero cuando Cristo vino a encarnarse en este mundo, o sea, cuando el Hijo de Dios vino y se hizo hombre, en su cuerpo no había ¿qué? Pecado. ¿Sí? Él vivió una vida perfectamente recta bajo la ley del Antiguo Testamento y luego se ofreció a sí mismo. Por eso en Hebreos, mira lo que nota, dice, porque no tenemos otro sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos uno que fue tentado en todo. Es decir, que experimentó en su cuerpo las tentaciones que tú tienes como hombre y como mujer, pero sin pecado. Es decir, que no procedió a esa pecaminosidad. Vamos a ver el testimonio del Antiguo Testamento. Como primer punto, la profecía del Antiguo Testamento. Aunque la encarnación ocurrió hace 2000 años atrás, exactamente 2021 años atrás, que estamos en este año, es importante entender que en los escritos proféticos del Antiguo Testamento hubo vistazos previos al más grande de todos los eventos. Mira conmigo Miqueas. ¿Dónde está ese libro? Antiguo Testamento, búscale ahí. Miqueas. Ya lo tienen. Que ya lo tiene, puede ponerse de pie y ayudarnos ahí. ¿Quién lo encontró? A ver. Capítulo 5, versículo 2. En silencio, busquen en silencio, chicos, no necesitan abrir la boca, busquen en silencio. El que ya tiene, léalo. ¿Lo tienen? Esa es. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pregunta aquí es, ¿cómo demuestra el profeta en esta profecía que el Mesías sería un hombre? Él dice acá, él vendría, ¿sí? Si lo puedes ahí, Belén Efrata, pequeña para entrar en las familias de Judá. ¿Cómo demuestra entonces esta profecía que el Mesías sería un hombre? Porque él iba a descender ¿de dónde? De una familia, ¿sí? El Señor utilizó una familia específicamente del pueblo de Israel para que nazca Jesucristo. El Mesías sería de la tribu ¿de quién? A ver, ¿quién miró ahí? De las familias de Judá, muy bien, y la casa de David. El apóstol Pablo también en Romanos 1:3 afirma que Jesús era del linaje de David según la carne. Después vamos a ver en el contexto de la historia de Israel que la profecía decía que Jesús era el hijo de David, no específicamente del rey David, sino del linaje de David, ¿sí? Entonces, su humanidad vendría de la línea
de este rey conocido en la Biblia que se llama David. Dentro de Miqueas 5:2 también, y quiero que te formules esta pregunta: ¿cómo comunica esta profecía que el Mesías sería más que un hombre, que Él sería el Dios eterno? ¿De qué manera estas escrituras en Miqueas nos dice que Él iba a ser un Dios eterno y que iba a ser el Mesías? Mira lo que dice sus salidas. ¿Te fijas en el verso 2? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo te pregunto, ¿la eternidad tiene un inicio o tiene un fin? No. Entonces, cuando la Biblia dice acá que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, eso quiere decir que Dios no tiene inicio y no tiene fin. Estando Dios en su eternidad, ¿qué hizo? Sus salidas desde los días de la eternidad. Esta es una indicación clara de que el Cristo sería más que un hombre. Jesucristo sería más que un hombre común y corriente que vino y nació y ya está. Este solo puede ser dicho acerca de Dios, es decir, que sus días serían desde la eternidad, es decir, que el Dios, siendo eterno, venía a manifestarse en este mundo. De esta manera es una clara referencia de la deidad del Mesías. Si Él es eterno, Él también es Dios, porque solo Dios es eterno. Voy a repetir esta parte. Si aquí nos dicen, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será, con S mayúscula, ¿qué? Señor. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Jesucristo. De ti saldrá Jesucristo. Y dice que sus días son desde la eternidad. Si Jesús es eterno, eso quiere decir que Jesús también es ¿qué? Dios. Por lo tanto, entendemos que Él es eterno, porque ¿quién más es eterno? Dios mismo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús es Dios. ¿Viste lo que dice Juan cuando dice lo que era desde el principio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto quiere decir, en palabras con relación al verbo que se hizo carne, que dice Primera de Juan, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Eso quiere decir que Jesús en la eternidad tenía la misma esencia de Dios acá en este mundo con un cuerpo humano. Ahora, quiero invitarte a que vayas a Isaías 7. Mira lo que dice. Versículo 14. Y esta es una profecía que cita Mateo como referencia tanto a la encarnación de Jesús como al nacimiento virginal, ¿sí? Mateo lo cita con estos dos aspectos. Jesús, que es el Hijo de Dios, va a estar encarnado y muestra la manera en que iba a nacer. Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, en Navidad, a través de una virgen. Mira lo que dice, verso 14 de Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía data que probablemente tuvo su cumplimiento inicial en el nacimiento del hijo de Isaías y de la profetisa, como dice capítulo 8:3. Mira lo que dice ahí más adelante. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maleasal Asbaz. Entonces, tuvo su cumplimiento inicial esta profecía, con el mismo Isaías, ahí en el versículo 8:3. Pero, ¿sí?
se dice que antes de que este niño supiera cómo decir Padre mío, Madre mía, los enemigos de Judá ya habrían comenzado a caer. Versículo 4, mira lo que dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria desde el rey de Asiria. Sin embargo, también apunta a un cumplimiento más grande en la persona de ¿quién? De Jesucristo, del Mesías. Aunque Isaías usó un lenguaje que era apropiado para el contexto inmediato, acá dentro de donde se estaba desarrollando esta escena con Isaías, su profecía está obviamente llena de significado que va mucho más allá de cualquier suposición que se pudo lanzar con este texto, y su cumplimiento completo en el tiempo de su Hijo. La sabiduría del Espíritu Santo escogió la palabra hebrea virgen. Virgen. Si tú te das cuenta, el cumplimiento aquí con Isaías dice, y versículo 3, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Palabras entendibles. ¿Qué es lo que está dando a entender acá? Que una mujer, que era profetisa, me llegué a la profetisa. ¿Quién está escribiendo? Isaías. Eso quiere decir que ambos se juntaron para concebir y dar a luz ¿a quién? A un hijo, al que habla aquí en capítulo 8:3. Pero nota, y quiero que prestes atención, versículo 14 del 7 que leímos. ¿Cómo se describe literalmente, en este caso, la profecía de Isaías? He aquí que dilo en voz alta, virgen concebirá. Pregunto, si acá, en el verso 3 del capítulo 8, la profetisa se juntó, en este caso con Isaías, siendo virgen, ¿dio a luz o concibió? No en sí mismo. Cuando vemos el ejemplo en María, la profecía cumplida en María, María no se llegó ¿a quién? A su esposo José, sino que siendo desposada, o sea, estaba con el anillo ya de compromiso para casarse con José, pero aún no habían tenido relaciones sexuales, el Espíritu Santo se acercó hacia ella y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo, no de la unión ¿con quién? Con José, ¿te das cuenta? Entonces, en el tiempo de Isaías, fue una doncella que concibió por el medio natural de un acto sexual, como estamos viendo en capítulo 8, versículo 3, y se juntó a la profetisa. No así con María, ¿sí? Muy atentos a eso. Los escritores de los evangelios fueron muy claros. Cristo fue nacido ¿de quién? De una virgen. En Mateo 1:3, mira lo que dice Mateo rápidamente ahí, busca Mateo capítulo 1, versículo 3. 23, perdón. Nuevamente vuelve a citar aquí Mateo a la profecía de Isaías. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No dice, bueno, aquí va Dios a buscar una pareja, un matrimonio, para que se junten y de ahí venga el Señor Jesús. No, habla específicamente a una sola mujer. Y esta mujer, la característica principal es que no iba a tener relaciones sexuales con un varón, porque tenía que ser, ¿qué? Virgen. ¿Te das cuenta? El apóstol nos da la traducción adecuada que se llama el nombre de Jesús. ¿Cómo se lo llama acá? Emmanuel. Traducido, esta palabra significa Dios con nosotros, en referencia al Mesías. Y de acuerdo con el entendimiento de Mateo, el nombre significaba nada menos que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que acabamos de leer en Juan 1, lo que le cité. Cuando Juan dice que el Verbo era hecho carne y que habitó entre nosotros,
¿Cuál es el verbo de Dios? El Mesías, Jesucristo, Emmanuel, que significa ¿qué? Dios, ¿con quién? Con nosotros. Emmanuel. ¿Cuál es el nombre también que específicamente dijeron en las profecías que lo pongan? Y llamará su nombre Jesús, le dijeron a María. Emmanuel. Y ya vamos a ver diferentes características después acá de Jesús. Pero quiero llevarte a mi tercer punto allí, que es Isaías 9:6. Vamos ahí. Isaías 9:6. Vuelve nuevamente las hojas. Isaías 9, verso 6. Dice así. Esta es nuevamente una profecía, la cual Isaías proclamaba, inspirado por el Señor. Dice así la profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nos da un vistazo más asombroso aquí en el Antiguo Testamento de la total maravilla y el misterio del Mesías que habría de venir. ¿Cuál es la característica aquí? Un niño nos es nacido. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cómo es que esta profecía comunica la verdad de la encarnación? Que el Mesías sería más que un hombre y que él llevaría la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos saber acá que el Mesías sería un hombre? O tal vez esperaban ahí un fantasma, un espíritu con alas que flote. No, Dios se iba a presentar como un ser humano, como nosotros. Por eso dice la profecía: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, vamos a responder esta pregunta. Mira lo que dice, formúlate. ¿Cómo es que esta profecía revela la humanidad del Mesías? ¿Cómo entendemos que estas palabras nos dicen que el Mesías iba a ser humano? ¿Alguien? ¿En qué parte de este versículo podrías decir, aquí está clarito de que el Mesías iba a ser humano? Porque dice, un niño nos es nacido. Correcto, porque un niño nos es nacido. No te dice porque un espíritu, espectro, nada. Porque un ángel volando. No, el Mesías iba a ser ¿qué? Un niño, como nosotros fuimos. Un niño nos es nacido. Muy bien, David. La profecía habla del nacimiento humano real, natural, aunque sería concebido sobrenaturalmente. ¿Por qué? Ya hablamos. Porque él iba a ser concebido del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, de una Virgen llamada María. El Mesías nacería como cualquier otro ser humano, como tal vez tú naciste ahí, parto normal, ¿sí? La segunda pregunta, y quiero que piensen esto, a ver, atentos. ¿Cómo es que esta profecía revela la deidad del Mesías? ¿Cómo puede esto, lo que leímos ahorita en Isaías, decirme que Jesús iba a ser Dios? ¿Quién? ¿Ya lo vieron ahí? La respuesta es la siguiente parte. Hijo nos es dado. Jesucristo es el Hijo ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, si es el Hijo de Dios, tiene el 100%, ¿qué cosa? La esencia ¿de quién? De su Padre, de Dios. La perspectiva terrenal ve nacer un niño. Pero desde la perspectiva celestial, está claro, un hijo nos es dado. Dios, en su infinita misericordia, en su rica misericordia, como dice el libro de Efesios, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Él?
Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él, amando tanto al mundo, ¿qué hizo? Dio. ¿A quién? A su único Hijo. Eso quiere decir que si dio a su único Hijo, quería decir que el Hijo de Dios, Jesucristo, era ¿quién? Dios. El bebé nacido en el tiempo preciso fue el eterno Hijo de Dios, dado por el Padre y enviado desde el cielo. La tercera pregunta a lo que estamos viendo, Isaías 9:6. Mira lo que dice. Pregunta. ¿Cómo es que esta profecía revela así la realeza y la soberanía del Mesías? ¿Qué es realeza y soberanía? Que Él es lleno de autoridad, Él es soberano. ¿Cómo es que esta profecía revela que Él es soberano y que está el poder en Él? ¿Alguien lo vio? Mira tu Biblia, quiero que mires tu Biblia, versículo 6 de capítulo 9. ¿Cómo esta profecía revela el poder de Dios y la soberanía de Dios? ¿Lo miraste? El principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. ¿Qué dice el poder sobre su hombro? El principado, sobre su hombro. El niño tomaría sobre sí mismo el total gobierno de la creación. ¿Sí? Las Escrituras dicen que todas las cosas fueron creadas por Él, es decir, por Jesús. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Quién es Él ahí? Jesús. Eso quiere decir, si estás vivo, si estás respirando, paréntesis, hoy en la madrugada me desperté, no por el gallo que habitualmente suena a las 5, pero me desperté porque me había dormido con los brazos cruzados. Y sabes, en el silencio escuchaba un sonido yo, que me hizo despertar. Era mi corazón. Estaba totalmente apegada mi oído y mis brazos. Yo abrazándome, ¿viste? Creo que no me cobijé. Y escuchaba mi corazón. ¿Sabes? Y recordé las palabras del salmista cuando dicen: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes? A veces nos acostumbramos a vivir y simplemente vivimos por vivir, pero no te das cuenta que tú subsistes, que tu corazón late, que tú respiras, que tú comes, te nutres, porque Dios es bueno y tú subsistes por Él. La responsabilidad de todas las esferas descansarían sobre sus hombros. Eso quiere decir que Él es el soberano y que gobierna el universo. La pregunta es, ¿tú lo has reconocido como el soberano? ¿Es el gobernante de tu vida o tú gobiernas en tu vida? ¿Ves? Isaías 9, vamos nuevamente ahí. Mira lo que dice. Vamos a continuar después del punto y coma. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Míralo en tu Biblia, míralo, búscale. ¿Sí? Estamos en el verso 6, capítulo 9, Isaías. Admirable, ¿qué significa? Hay varios nombres que nos da este versículo, pero ¿qué significa admirable? Esto es asombroso. Esta palabra es incomprensible. Este atributo solo puede ser atributado a la deidad, es decir, solamente a quien que es Dios. Solo Dios es infinitamente asombroso y está más allá de la comprensión de todos.
Hay una palabra, indescriptible, lo llamó un gringo en una canción. Indescriptible. No lo puedes comprender. Él es eterno, Él es glorioso. Otro atributo más que se lo da aquí al Mesías es que Él sería ¿qué? Consejero. Muy bien. Mira lo que dice Isaías 28:29. Pon ahí un freno y anda más adelante. Isaías 28:29. Dice el texto: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso, ¿qué cosa? El consejo y engrandecer la sabiduría. Se dice que Jehová es admirable, ¿por qué? ¿Por qué es admirable? Por su consejo. De esta manera, darle el mismo título al Mesías es hacer una declaración innegable de que Él es Dios. Si dice acá el texto que este niño que va a nacer va a ser un consejero, eso quiere decir que el único que puede determinar el mismo consejo de Dios estaba en Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere a Cristo como la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, ¿ya? Vamos a Primera de Corintios, verso 1:24. Desde el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra que dice ahí, consejero, quiere decir que en Cristo estaba todo el consejo de Dios. Vamos al siguiente atributo, Isaías 9, verso 6, mira lo que dice allí. La siguiente expresión dice: Dios fuerte, Dios fuerte. Si tú vas al libro de Deuteronomio, bueno, no vamos allí a ir por el tiempo, pero está la evidencia acerca de la deidad del Mesías, está de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento. Cristo es Dios, como dice Juan 1, nuestro gran Dios, Tito 2:13, y Dios sobre todas las cosas y bendito sobre los siglos. Dios fuerte, Dios fuerte. Vamos a la siguiente declaración, mira lo que dice la siguiente declaración: Padre eterno. Este niño que fue nacido en el tiempo preciso existía antes de que el tiempo existiera. O sea, Jesús, el niño que nació, ya existía antes de que tomara forma de humano como niño, porque era Dios. Cuando Cristo fue cuestionado acerca de su relación con Abraham, Él declaró abiertamente: antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo. Los judíos comprendieron correctamente que una declaración de eternidad era una declaración de deidad. Es decir, que si una persona decía: ¡guau! Yo soy el Mesías, estaba declarando que Él era Dios. Por lo tanto, cualquier persona que hacía eso era declarado como aquel que blasfemaba el nombre de Dios. Por eso buscaba que la gente apedrearlo, matarlo, porque Jesús decía en sí mismo con sus declaraciones que Él era Dios. El nombramiento de Padre, porque aquí dice que este niño será llamado Padre Eterno, no busca confundir a las dos personas de la Trinidad diciendo que hay otro Padre. Enfatiza dos aspectos importantes de la venida del Mesías. Uno, desde la eternidad, Él ha sido el origen, la fuente y el sustentador de todas las cosas. Él sustenta las cosas con su poder.
Mira lo que dice Juan 1, del 3 al 4. Juan capítulo 1, verso 3 y 4. Hablando en el versículo 1 y 2, habla de que el verbo fue hecho carne, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es Jesucristo. El 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él ahí? Dios, sí, pero mira lo que dice el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿A quién se refiere este término A Jesús, pero dentro del texto al verbo, que está con mayúscula. ¿Y este verbo de Dios quién es? Jesucristo, como dijo. Entonces sigue hablando en el versículo 3 y dice, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Jesús, el verbo. Fueron hechas. Y sin Él, ¿quién es Él nuevamente ahí? Jesús. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, mira lo que dice. En Él estaba la vida. ¿Quién es Él? Jesús, el verbo que está ahí. Y la vida era la luz de los hombres. Segundo punto, desde el principio Él ha sido el proveedor y protector de su pueblo. Desde el principio de la creación, desde el principio cuando fue escogido el pueblo de Israel para darse a conocer después, hace 2000 años, más de 2000 años en el mundo, Él ha sido el proveedor, Él ha sido el protector, Él ha sido el sustentador de la humanidad. Y dentro de la humanidad estás tú, estoy yo. Vamos a la siguiente declaración, Isaías 9, regresa conmigo nuevamente. Vas a mover tu Biblia hoy día, así es que concéntrate ahí en buscar capítulo 9 nuevamente, verso 6. Y está la siguiente declaración. Verso 9, al final. Príncipe de paz. El Mesías y su reino, ¿qué traerían en sí mismo? Paz. Muchos estamos viviendo en una época ahora en nuestro Ecuador donde vimos varios presidentes y debates que ofrecían muchas cosas, ¿verdad? Y ahora de igual manera tenemos dos candidatos que de igual manera ofrecen muchas cosas. Pero el príncipe de este mundo, el príncipe de paz, vendría únicamente de esa manera. Hacerte una sola propuesta de gobierno, como diríamos ahora, Él iba a traer paz. Y no sería una mera paz política como vemos, sino más importante todavía, paz entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Este término mediador que habla la Biblia cuando dice el texto que hay un solo mediador entre ¿quién? Entre Dios y entre los hombres, Jesucristo hombre, ¿sabes? Un mediador es aquel que está en medio de ¿quién? De un juez que está dictaminando un juicio. Entonces entra un abogado, por eso Juan dice que tenemos un abogado. ¿Quién es? Jesucristo, el justo, el que es el mediador. Entonces, aquí hay otra gran prueba de la deidad del Mesías, el pacificador. Para que Dios no derrame total y completamente su ira en la humanidad, Jesús es el mediador, es el pacificador, el único que puede aplacar la ira de Dios. Pero, ¿quién se atrevería a acercar su mano para tocar al Dios vivo? Excepto aquel que lleva la misma naturaleza de Dios. Nadie puede acercarse a Dios. Pero ¿quién es el único que tuvo la capacidad de acercarse ante Él para aplacar su ira? Jesucristo, el Hijo de Dios,
Cristo tendría todos los requisitos necesarios para ser un pacificador o un mediador, para tranquilizar los aires de ira de Dios que estaban ahí sobre la humanidad. La ira de Dios que estaba sobre ti, por tu pecado, por mi pecado. El único que podía aplacar la ira era solamente el Hijo, uno de su misma esencia. El apóstol Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pon tu nombre ahí. Tú, David, acá. La única forma que puedes tener paz con Dios es a través de Jesucristo. Sin Cristo estás peleado con Dios, enemistado, condenado, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero solamente Dios, por su rica misericordia, pudo enviar a Cristo, a su único Hijo, para que aplaque Él mismo su ira a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, para perdón de pecados. Segundo punto, el cumplimiento del tiempo. Va a tratar acerca de la venida del Hijo de Dios al mundo de los hombres, donde estamos nosotros. Y sin duda alguna, el evento más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué es un evento tan importante el de que Jesús haya venido? Voy nuevamente a preguntar lo que hice al inicio. ¿En qué año estamos, chicos y chicas? 2021, ¿después de quién? ¿Te das cuenta? Nos enseña la historia, aún para referenciar tiempos y años y ubicarnos en el tiempo. Dice, esto sucedió en el año 50 antes de Cristo o después de Cristo. ¿Y por qué los historiadores, si tanto quieren negar la deidad de Dios, hasta el mismo ateo va a reconocer en qué año está? En el año 2021, ¿después de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Cristo fue alguien muy importante en la historia de la humanidad y por qué aún el año en el que estamos, 2021, es considerado después de su nacimiento? Fue claramente anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento y ocurrió en el momento preciso en la voluntad de Dios que Él naciera. Él vino de acuerdo al plan soberano de Dios, una virgen. Esta verdad se revela de manera especial. Mira lo que dice Gálatas, ve conmigo, Gálatas capítulo 4. Versos 4 y 5. Mira lo que dice. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser llamados, ¿qué? Hijos. Nosotros, ¿por qué nos hacemos llamar hijos de Dios? Porque somos adoptados por Dios. ¿A través de quién? Del Hijo de Dios, que es ¿quién? Jesucristo. Este es un mensaje extraordinario y la frase al inicio cuando dice el cumplimiento del tiempo está llena de significados. Algunos podrían cuestionar la sabiduría divina detrás del gran retraso de la llegada del Salvador. Podrían argumentar en contra de la larga espera que hubo entre las primeras promesas de su venida. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Cristo vino en el preciso momento ordenado por Dios y en el momento exacto en la historia cuando la humanidad estaba necesitada. En la historia de la humanidad estábamos tú, estábamos yo, no estuvimos en ese momento.
pero los representantes en el tiempo de la humanidad experimentaron el tiempo exacto en el momento indicado cuando Dios iba a mostrar su abundante misericordia a la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo. Acuérdate, Dios no es hombre para que mienta ni engañe a nadie. Nosotros como humanos podemos estar mintiendo y engañando. Puedes engañarle al predicador que está delante, puedes engañarle a tus mismos padres, pero sabes, ante Dios no hay cosa oculta, todo está abierto y desnudo, dice las Escrituras. Usamos ropajes, ¿no? Pero ante Dios estamos desnudos. Usamos chompitas, todo chévere, pero ante Dios no le puedes ocultar nada. ¿Y qué pasa si alguien puede ver nuestra desnudez y que estamos abiertos ante Él? Nos avergonzamos porque sabemos que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, de acuerdo, en cuanto al poder de Dios, Jesús de Nazaret es el Mesías y Él vino en el preciso momento. Acuérdate, Dios no improvisa nada. Él no improvisa nada. No dijo, la humanidad está ya pecando mucho y ahora ¿qué hago? No, Dios no improvisa nada. Él envió a su Hijo Jesucristo en el tiempo preciso. De acuerdo a Génesis 49:10, mira lo que dice ahí, vamos allá. Génesis 49:10. Dice el texto, no será quitado el cetro de Judá, es decir, la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, hasta que venga Silo. Este Silo está dando referencia al Mesías. Esto promete que un descendiente de Judá reinará hasta la venida del Mesías. Y sabes, en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente. La autoridad y el dominio político de los judíos fue arrebatado y la nación fue dispersada por todo el mundo. Por casi 2 milenios no ha existido un gobernante de la tribu de Judá, sino si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Génesis 49:10, como vimos, ha fallado. Ha fallado. Dice, mira, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. Otro punto, de acuerdo a Daniel, mira lo que dice el libro de Daniel. Vamos, Daniel. Daniel capítulo 9. Verso 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe se ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consolación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabes, la ciudad de Jerusalén sería reconstruida en 7 semanas de años, 49 años, después de su cautividad, y el Mesías aparecería 72 semanas de años. Estoy traduciendo lo que dijo acá el texto. 434 años después de la reconstrucción de Jerusalén. Esta profecía coincide perfectamente con la vida de Jesús. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios de Daniel 9, 24 al 27 ha fallado. Tú ves ahí claramente lo que dice y nombra al Mesías, ¿verdad? En tiempos específicos, y todo lo que pasó en el tiempo está cumplido ahí. Malaquías 3 del 1 al 3, antes de Mateo. Busca ahí conmigo, Malaquías capítulo 3, versos del 1 al 3. Mira lo que dice: y he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afirmará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Enseña que el Mesías vendría como el segundo templo, cuando el segundo templo todavía estuviera en pie. El segundo templo de igual manera fue destruido en el año 70 después de Cristo. Si Jesús no es del Cristo, entonces de igual manera esta profecía ha fallado. El Mesías sería hijo descendiente de David. Él vendría en un tiempo cuando la casa de David estuviera en un estado bajo y mantenía en desprecio como un árbol que ha sido cortado desde la raíz. Las escrituras declaran en Isaías 11:1, dice, mira, escucha esto: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús llegó como el Mesías en un tiempo como este. Si Él no es el Mesías, entonces de igual manera las escrituras no pueden ser cumplidas, porque hasta la raíz de Isaí fue arrancada en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ve conmigo a Daniel 9:27, ya vamos terminando. Daniel capítulo 9, antes de lo que estábamos. Nuevamente aquí está lo que leímos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Mesías confirmaría el nuevo pacto y pondría fin al sistema de sacrificios antiguos. Cuando Jesús vino, el pueblo de Israel tuvo que detenerse porque se destruyó totalmente el templo y toda Jerusalén fue devastada. Entonces ya los judíos no podían ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios. Y hoy por hoy, de igual manera, el pueblo de Israel no ha podido nuevamente ¿qué? Hacer sacrificios, lo que mandaba la ley de Moisés. El sistema sacrificial terminó. Mira lo que dice el texto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. ¿Ves?
Si Jesús no es el Cristo, entonces el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ha terminado sin la venida del Mesías. ¿Te das cuenta? Punto 6, ya para terminar. De acuerdo con el profeta Amós de Isaías, entre otros que son nombrados, la venida del Mesías sería marcada por la reunión de las naciones o los gentiles. Durante casi 2000 años, desde la muerte y resurrección de Jesús, incontables multitudes de gentiles de toda nación se ha identificado con el Dios de Israel y de las Escrituras hebreas. Esto no tiene paralelo en la historia. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizando a todo hombre y a toda mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra ahí, id por todo el mundo, es la palabra etnos, es decir, lo que nosotros conocemos en el español como etnias. Pregunto, y esto es de clases del colegio, de la escuela. El Ecuador es considerado como un país pluricultural y multiétnico. Eso solo en el Ecuador. Tú puedes encontrar varios tipos de culturas y etnias a lo largo de todo el Ecuador y así a lo largo de todo el mundo. Entonces, te das cuenta que nosotros creemos en un Dios que nació totalmente ¿qué? Judío. Y de acuerdo cuando Isaías, cuando Abraham dice, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, lo que se le dijo a Abraham. ¿Qué quería decir eso? Que todas las naciones del mundo se iban a identificar con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran totalmente hebreos. ¿Te das cuenta? Somos ecuatorianos, hemos nacido en esta cultura, pero creemos en un Dios que es soberano, que para enviar a su Hijo Jesucristo utilizó una nación judía para que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tenga una nacionalidad en este caso, ¿no? Como humano, judío, y darse a conocer Dios de esta manera a todos nosotros. En casi todo el mundo, varias naciones se identifican con el Dios de Israel, con Cristo, de las Escrituras hebreas. Esto no tiene paralelo en la historia. Varios sectas pueden verse obligadas a seguir su adoctrinamiento, ponle la religión que tú quieras. Pero Cristo y este crucificado, como dijo Pablo, no me he propuesto entre ustedes saber cosas de sabiduría humana, sino a Cristo y a este crucificado. Este Cristo es el que ha trascendido, se ha encarnado. Creemos en un Cristo que es totalmente Dios, es el Verbo de Dios, hecho carne, habitó entre nosotros. La pregunta es, lo que dice Juan, a los suyos vino, al pueblo judío vino Jesús, pero los suyos lamentablemente no le recibieron. Pregunto, Cristo ya se ha presentado hace 2000 años atrás, estás en el año 2021 después de Cristo. Él te ha llamado, y si te ha llamado, ¿le has considerado ya como tu Salvador? ¿O simplemente, como el pueblo de Israel, de igual manera, qué es lo que hizo? Los suyos no le recibieron. Cristo se hizo hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. En Él habitó toda la plenitud de la deidad. Todas las cosas por Él subsisten. El niño prometido
el admirable, el consejero, el Dios eterno, el príncipe de paz, habitó entre nosotros, entre la humanidad. Pero hay varios todavía que no le recibieron, no le consideran como Dios. Pregunta, ¿le has considerado ya como Dios? ¿Él es tu Dios o a qué Dios estás siguiendo? El texto de Juan de igual manera termina diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. No por voluntad humana, no porque mi abuelito, mi tía me trajo a la iglesia, sino por el poder de Dios, por Cristo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos una vez más porque tú eres el Dios hecho carne. Habitaste entre nosotros. La misma esencia de Dios en un cuerpo humano habitó acá en este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darse a conocer toda la plenitud de la deidad. Lo que, como dice el texto, lo que nuestros ojos vieron y palparon tocantes al verbo de vida, este es Cristo. Entendimos, oh Dios, que Él era el Hijo de Dios. Oh Dios, y tú hablas a todo corazón. Mandas tu Espíritu para convencer a toda humanidad, a toda la humanidad, a cada chico, a cada chica, a cada hombre, a cada mujer, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en ti, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, hecho carne. Y por nuestro pecado no te creemos. Si hay alguien en este lugar que reconoce su pecado de no creer a Jesucristo como el Hijo de Dios, déjame decirte que el Santo Espíritu de Dios puede convencer tu vida de que eres un pecador, porque no le crees a Cristo. Y Él te está llamando al arrepentimiento para perdón de pecados. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos llevas a meditar en tu palabra y a reconocer claramente que tú eres el Cristo, como dijo la declaración de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que eres tú? Unos dirán un profeta, fue uno que nació por ahí y importante en la historia. Un profeta. Pero cuando tú le preguntaste a Pedro, la declaración clara es: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, porque no hemos creído en un Dios falso, en un Dios vano, sino en el unigénito Hijo de Dios, en Cristo. Gracias, Padre. Gracias por tu obra. Habla a nuestros corazones, tu palabra que es viva y que transforma nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.